El destino es un hilo frágil. A veces, un solo encuentro puede cambiarlo todo. Pero, ¿qué habría pasado si los caminos nunca se hubieran cruzado? Si Monkey D. Luffy jamás hubiera extendido su mano a aquellos que ahora conocemos como los Mugiwara, ¿cuál habría sido su destino? La respuesta no es nada alentadora. Hoy exploraremos una de las líneas del tiempo más oscuras y trágicas en el mundo de One Piece. Un universo donde Luffy nunca existió en sus vidas. Un mundo sin esperanza, sin aventuras y sin el sueño de alcanzar el One Piece. Así que comencemos con Zoro, el cazador que jamás fue liberado. El sol cae a plomo sobre la plaza del Shell Town. Hace días que no llueve, el aire huele a polvo y sangre seca. En el centro del cuartel de la marina yace un hombre, atado a una cruz de madera. Su estómago lleva días rugiendo en vano, sus labios están partidos por el sol y la sangre ha dejado de gotear en sus heridas. Roronoa Zoro, el cazador de piratas, aún resiste. Durante 10 días ha aguantado sin comida, sin agua, no por orgullo, sino por una promesa, por una niña que le ofreció un arroz envuelto con las manos temblorosas. Aún puede oír su voz en su cabeza: tienes que aguantar, yo te ayudaré, pero nadie viene, nadie lo ayuda. El mundo sigue su curso mientras él, encadenado como un perro, espera una muerte lenta bajo el mandato cruel de un hombre al que nunca debió cruzarse. Morgan. La noche cae, las estrellas no aparecen, la plaza está cierta. Solo los pasos de los marines patrullan alrededor de su cuerpo encadenado. Su mente comienza a fallar, pero aún se aferra a un pensamiento, su promesa, Kuina, su espada, ser el mejor espadachín del mundo. Pero una promesa no puede romper el acero, ni saciar el hambre, ni sanar las heridas. Sin Luffy, no hay nadie que interrumpa la ejecución, no hay nadie que destruya la estatua del tirano, no hay nadie que vea al cazador como un compañero y no como un criminal. Al amanecer del 11º día, la plaza vuelve a llenarse de vida, pero no es para salvarlo, es para presenciar su muerte. La niña llora entre la multitud, sujetada por su madre. La espada del oficial brilla con la luz del sol naciente, y entonces Zoro abre los ojos por última vez. No hay miedo en su mirada, solo orgullo y fracaso. El hombre que entrenó desde niño, el guerrero que desafió el destino, el espadachín que soñó con alcanzar la cima, murió encadenado como un perro, solo, olvidado, sin siquiera haber blandido su espada una última vez. Y así, el cazador de piratas jamás se convirtió en una leyenda, porque en este mundo nadie tendió la mano que lo liberara. Nami, el mapa de una vida sin escape. Dicen que el mar es libertad, que las olas susurran en el canto de los sueños y que cada mapa es una promesa de un futuro que puedes alcanzar. Pero para Nami, el mar siempre fue una prisión. Desde niña aprendió a fingir sonrisas, a caminar entre monstruos con una moneda en la mano y un puñal escondido bajo la blusa. Arlong no le dejó otra opción: robar para vivir, robar para salvar, robar para no morir. Cada día, cada isla, cada persona a la que traicionaba era un nuevo gramo de culpa en su espalda. Dibujaba mapas mientras lloraba en silencio, manchando con lágrimas la tinta del sueño que jamás podría cumplir. Cartografía del mundo entero. Solo un poco más, solo unos millones más y las sacaré de aquí. Se repite esas palabras como un mantra, pero en el fondo sabe la verdad. Nunca podrá pagar su libertad. Cuando finalmente llegue el día en que alcanza los 100 millones de berries, corre a la aldea con el corazón latiendo con fuerza. Sus manos tiemblan al contar el dinero frente a Nezumi, el corrupto oficial de la marina. Pero entonces, la traición, la risa cruel, los disparos, la aldea ardiendo. Y entonces, en su desesperación, Nami toma su kunai y lo clava en su brazo, tratando de borrar el tatuaje de Arlong. Pero nadie detiene su mano. Nadie la abraza y le dice: déjanos ayudarte. No hay Luffy para luchar por ella. No hay Mugiwaras para liberar su alma. Y cuando Arlong la encuentra, llorando en el suelo, su castigo es definitivo. Usopp, el mentiroso que nunca dejó de huir. En una pequeña aldea costera, existió una vez un niño con el corazón más grande que sus miedos, y con miedos más grandes que su valor. Se llamaba Usopp. Cada mañana corría por las calles gritando: ¡los piratas vienen! Nadie le creía, pero en su corazón, él solo pedía ayuda porque su padre se fue.
Su madre murió y la sociedad era el único monstruo que jamás podía derrotar con su onda. Así que inventó historias, cientos, historias donde era un valiente capitán, donde navegaba con una tripulación increíble, donde todos lo admiraban, pero eran solo eso, mentiras para no romperse. En el mundo que tú conoces, Luffy lo encontró, lo escuchó, le creyó, le dio un barco, una tripulación y una razón para ser valiente. Pero en este universo, nadie lo escuchó, nadie le creyó, nadie lo salvó. Usopp se quedó en la villa serio, siguió contando historias, pero ya nadie reía. La tristeza se fue metiendo en su voz, como moho en una madera vieja. La aldea lo empezó a ignorar, lo llamaban loco, mentiroso, un hombre roto que aún jugaba a ser un niño. Usopp ha escuchado rumores sobre el mayordomo de Kaya. Algo no encaja, algo está mal, y esa noche lo descubre todo. Kuro, el hombre de las 1000 caras, jamás pensó que un simple mentiroso descubriría su plan. Pero Usopp es un soñador, y un soñador no se queda en silencio. Corre por las calles del pueblo, gritando con todas sus fuerzas. Vienen los piratas, quieren matar a Kaya, pero como siempre, nadie le cree. Pero ya era tarde, no hubo héroes, no hubo milagros, y no hubo Luffy. Usopp vio cómo su aldea fue saqueada, y no pudo hacer nada. Su valentía, sus cuentos, sus mentiras no sirvieron de escudo. Esa noche, la mansión de Kaya se llenó de gritos. Los piratas Gato Negro atacaban sin piedad. Usopp, atrapado entre el miedo y su deseo de salvarla, se enfrentó a Kuro y fracasó. Su cuerpo cae en el suelo frío, su sangre empapa la hierba. Cuando la noche termina, esta ciudad es solo un recuerdo de lo que fue. Sanji, el chef que nunca escapó del infierno. Sanji nació en el infierno, aunque por fuera lucía como un palacio, en una tierra de reyes sin alma, de ciencia sin ética y de padres sin amor. Fue el único entre sus hermanos que nació con un corazón, y por eso fue tratado como basura. En el universo que conocemos, Sanji escapa, huye, Luffy llega, lo acepta como es, lo eleva, lo salva. Pero en esta historia, nadie lo encontró. Su niñez fue una celda fría, una prisión con barrotes invisibles hechos de desperdicio. Su padre, Bismuth Youth, lo llamó fracaso. Sus hermanos lo golpearon, lo humillaron, lo aislaron. Y él, con lágrimas en los ojos, solo soñaba con cocinar, con alimentar, con cuidar, con amar. Pero su comida no calmaba a nadie. Su sonrisa no sanaba heridas y su gentileza era tratada como una malformación. En el universo real, Zeff lo encuentra, lo salva del naufragio, sacrifica su propia pierna por él, le enseña honor, orgullo, cocina y corazón. Y entonces llegó la peor sentencia, una alianza política, un matrimonio arreglado. El nombre de la novia, Charlotte Pudding. Big Mom, la emperatriz del mar, quería fusionar poder con ciencia, y Youth ofreció a su hijo como moneda de cambio. Sanji fue vestido como un príncipe, pero con alma encadenada como esclavo. Sonrió en silencio, mientras lo despojaban de todo, porque no tenía otra opción. Nunca la tuvo. Sin nadie que interfiriera, la familia Bismuth lo llevó de vuelta a la fuerza, encerrándolo de nuevo, torturándolo en silencio, no con látigos, sino con indiferencia, la clase de dolor que te hace sentir que nunca debiste nacer. Los años pasan, Sanji se convierte en un joven elegante, frío por fuera, roto por dentro. Nunca conoció a Nami, nunca discutió con Zoro, nunca cocinó para una tripulación que lo amaba, nunca fumó un cigarro con la libertad de saber que era el dueño de su destino. En el mundo real, Luffy lo persigue hasta Whole Island. Lo rescata, lo abraza, le grita que aunque el mundo entero lo obligue, él no lo dejará solo. Pero aquí no hay gritos, solo silencio. Pudding jamás reveló su ternura, jugó con su mente, se burló de su dolor, y la boda siguió su curso. El pastel nupcial nunca explotó. Rey nunca fue a salvarla. Probablemente murió, quizás envenenado lentamente por la familia Charlotte. O tal vez asesinado por Big Mom tras perder su valor como pieza política. O simplemente desapareció. Uno más entre los sacrificios silenciosos de las alianzas entre monstruos. Un chef que cocinaba sueños. Un hombre que creía en el amor. Un corazón que solo necesitaba ser escuchado. Pero sin Luffy.
Sin los sombreros de paja, Sanji jamás fue libre. Su fuego se apagó antes de encontrar una cocina que le diera sentido. Y en los mares del Nuevo Mundo, donde las almas perdidas no dejan rastro, solo queda el eco de un suspiro y el humo de un cigarro apagado. Chopper, el monstruo que nadie quiso salvar. En una isla eternamente blanca, rodeada por las tormentas de nieve y noches sin estrellas, nació un reno con la nariz azul, rechazado por su manada y condenado por la naturaleza misma a ser diferente. Tony Chopper, en su ingenuidad, pensó que convertirse en un humano le daría un lugar en el mundo, pero la cruel ironía fue que se convirtió en algo que ni renos ni humanos quisieron aceptar. Sin Hiro, sin Kureha, sin nadie, Chopper habría muerto de hambre o a manos de cazadores. Si no fuera por su encuentro con ese médico excéntrico, el único que vio belleza en su rareza, el doctor, le dio algo más que medicina, le dio esperanza. Pero como la nieve, esa esperanza no duró mucho. Sin Luffy, Chopper jamás habría dejado su isla, y tras la muerte del doctor, es muy probable que Wapol regresara con más poder, más ambición y más crueldad. Kureha, siendo la única amenaza a su tiranía, habría sido exiliada, ejecutada o silenciada para siempre. Y Chopper, sin nadie que lo guiara, quedaría solo en el castillo vacío, vagando entre los pasillos como un espectro abandonado. Los años habrían pasado, y con ellos, su cordura. Con el tiempo, el poder de la Rumblevals, sin control, habrían corrompido su mente y su cuerpo. Con cada transformación, se perdería a sí mismo, hasta que finalmente solo quedara el monstruo. En algún rincón olvidado del mundo, se rumorean leyendas de una bestia que aparece entre las ventiscas, con ojos llenos de tristeza y una cicatriz en el alma. Algunos dicen que alguna vez fue un médico, otros que solo quería un amigo. Tony Chopper no murió por una herida, murió de soledad, porque sin Luffy nunca supo lo que era pertenecer. Nico Robin, la flor que nunca floreció. Desde los 8 años, Nico Robin fue marcada por el mundo como un demonio, una niña con la maldición de saber demasiado, una niña que vio como su hogar, su gente, su madre, todo desaparecía bajo un mar de fuego provocado por la justicia absoluta. Desde ese instante, su vida se convirtió en una eterna fuga, traicionada, perseguida, utilizada como un arma, como un símbolo del terror arqueológico. Aprendió a sobrevivir sin confiar, a sonreír sin sentir y a vivir sin vivir. Y cuando su camino la llevó a la banda Baroque y al enigmático cocodrilo, Robin no buscaba redención ni compañía, solo un poco más de tiempo con vida, porque sabía que su destino tarde o temprano sería uno de sangre. Pero sin Luffy no habría escapatoria. Sin el capitán que rompió todas sus máscaras y le dijo con firmeza que vivir no era un pecado, Nico Robin nunca habría salido de Alabasta. Crocodile no era un hombre que tolerara las lesiones. Y Robin, con su conocimiento del Poneglyph, siempre fue un objetivo, no una aliada. En cuanto se volviera innecesaria, la habría eliminado. Y esta vez, nadie habría llegado a salvarla de las arenas que la devorarían viva. No habría llamado de auxilio, nadie para gritarle que no estaba sola, nadie que le tendiera una mano mientras hundía. Su historia, la última hija de Ohara, se habría extinguido en el desierto, cubierta de secretos antiguos que jamás serían contados. El mundo jamás habría sabido que existió, y si de alguna forma su destino hubiera sido sobrevivir a esos sucesos, Nico Robin hubiera encontrado su final a manos del CP9. Nico Robin no quería dominar el mundo, solo quería saber por qué no la habían destruido, y sin Luffy jamás habría encontrado la respuesta ni el derecho a seguir viva. Franky, el ingeniero sin tripulación. Franky no nació siendo un cyborg, nació como un cutie flam, un niño excéntrico lleno de sueños y capaz de crear maravillas con sus propias manos. Abandonado por sus padres piratas, encontró un verdadero hogar bajo la tutela de Tom, el mejor carpintero de Water 7, y en ese pequeño rincón del mundo creyó que la ingeniería podía cambiar vidas, pero el gobierno mundial, una vez más, lo arrebató todo. Tom fue condenado por construir el Oro Jackson, y para protegerlo, Franky se rebeló, solo para ser arrastrado por un tren marino y reconstruirse con dolor, acero y soledad. Cuando volvió a Water 7, ya no era Cutie Flam, era Franky, el cyborg renegado que vivía como un loco en los canales, protegiendo a los suyos a su manera, escondiendo un corazón destrozado detrás de su excentricidad. Pero sin Luffy, sin los sombreros de paja, Franky jamás habría salido de esa ciudad.
no habría conocido el orgullo de construir el Southern Sunny, ni la emoción de viajar por el mundo en la nave de sus sueños. Seguiría siendo un vigilante solitario, protegiendo a Iceberg desde las sombras, mientras sus manos creaban inventos increíbles que nunca cruzarían los mares. Sin Luffy, nunca hubo un asalto al CP9, nunca hubo una razón para que Franky se redimiera. Iceberg, su mentor, lo echó de la ciudad para siempre, y los Franky Family fueron destruidos por los gobiernos corruptos que controlaban la ciudad. Franky terminó como un simple chatarrero, sin un equipo, sin un sueño, y lo más trágico es que con el tiempo su alma alegre se habría oxidado, porque Franky necesitaba gente, necesitaba una tripulación a quien cuidar, un capitán al que respetar y amigos que valoren lo que hace. Sin Luffy, jamás habríamos escuchado a alguien decirle gracias por construir el barco que nos llevará al final del mundo. Nadie habría reconocido la pasión detrás de sus pernos y circuitos. Su fuego interior se habría apagado lentamente, hasta que quedara solo un cyborg con una sonrisa falsa y una carcajada vacía. Franky fue mucho más que acero, fue un hermano, un soñador, un corazón que reparaba los de otros mientras arreglaba madera y engranajes. Pero sin Luffy, ese corazón se habría quedado encerrado en una ciudad que lo recordaría solo como el loco de los calzoncillos. Brook, la música que jamás volvió a sonar. Brook no siempre fue un esqueleto que reía. Hubo un tiempo en que fue caballero, un músico alegre que surcaba los mares junto a su amada tripulación. Los piratas de combate reían, cantaban y vivían sin miedo. Pero incluso la música puede silenciarse ante la crueldad del mar. La muerte los alcanzó uno por uno, envenenados, heridos, agotados. Todos cayeron, pero antes de morir tocaron una última canción, una despedida. Brook fue el único que quedó, solo su alma flotando en la oscuridad, esperando durante 50 años que su cuerpo reviviera gracias al poder de la fruta Yomi Yomi Nomi. Pero cuando por fin volvió, lo hizo como un esqueleto sin alma, no porque no tuviera espíritu, sino porque la soledad lo devoró. Rió para no llorar, tocó para no gritar, caminó por un barco lleno de cadáveres, hablando con fantasmas que ya no respondían, buscando su sombra, su música, su humanidad perdida. Y entonces llegó a Thriller Bark, una isla maldita donde lo único más común que los monstruos eran cadáveres sin voluntad. Ahí fue capturado por Gecko Moria, su sombra robada, su existencia condenada, porque sin sombra Brook no podría sobrevivir a la luz del sol. Estaba atrapado, encerrado, muriendo lentamente cada día, una vez más. Sin Luffy, Brook había muerto en Thriller Bark, y no solo en cuerpo, sino en alma. No habría nadie que peleara contra Moria para devolverle su sombra, nadie que enfrentara a Oars, nadie que le diera una segunda oportunidad para vivir, realmente vivir. La promesa que hizo a Labut, volver algún día a su lado, habría quedado en el olvido. El faro gemelo jamás se habría visto su silueta de regreso, y la última canción que Brook hubiera tocado habría sido en una habitación vacía, sin aplausos, sin amigos, sin nadie. Sin Luffy, la música de Brook nunca habría vuelto a sonar, porque por más poderosa que sea una melodía, necesita corazones que la escuchen, y Brook, sin la tripulación que lo abrazó como uno más, se habría desvanecido en la oscuridad, como una nota final que nadie quiso escuchar. Jinbe, el guerrero que hubiera muerto en cadena. Jinbe, el caballero del mar, un guerrero orgulloso, respetado por piratas, temido por marinos y venerado por su pueblo. Un hombre que desde las profundidades del océano habría decidido luchar por la paz entre humanos y Yobi, incluso si para ello debía manchar sus manos. Antiguo capitán de los Piratas del Sol, guerrero de honor, con un corazón que ardía por la justicia, por el futuro de los suyos. Pero su mayor pecado fue uno que ningún gobierno jamás perdonaría: rechazar la guerra de Marineford y defender a un hombre condenado, Porgas the Ace. Por ese acto de rebeldía, Jinbe fue arrojado a las profundidades del infierno, Impel Down, encadenado, aislado, con su cuerpo quebrado y su voluntad resistiendo. Mientras otros caían en la desesperación, él se aferraba a una última llamada de esperanza: que alguien detuviera la ejecución de Ace, que el mundo no se sumiera en más odio. Pero sin Luffy, esa esperanza jamás habría llegado. Imagina a Jinbe pudriéndose en una celda del nivel 6, junto a monstruos sin alma y criminales sin nombre, olvidado por la marina, deseado por el gobierno mundial, traicionado, incluso por quienes alguna vez lo respetaron.
su fuerza inútil, su voz silenciosa y en lo más profundo de su ser, el tormento de saber que no pudo hacer nada para evitar la muerte de Ace, ni la caída de Barba Blanca, ni el colapso del equilibrio del mundo. Sin Luffy, Jinbe no habría escapado de Impel Down, nadie lo habría liberado, nadie habría confiado en su honor, nadie lo habría escuchado. Su legado, el sueño por la coexistencia entre razas, se habría enterrado junto con él en una celda sin ventanas. La isla Gyojin nunca habría sido protegida, su pueblo habría seguido viviendo en las sombras del racismo y el miedo. Jinbe simplemente habría desaparecido, un caballero del mar que murió entre barrotes con las manos atadas y el corazón lleno de culpa. Pero Luffy lo liberó, le devolvió la fe, le dio un nuevo propósito y una tripulación a la cual proteger con su vida. Lo convirtió no solo en un aliado, sino en un amigo. Y eso cambió el destino no solo de Jinbe, sino de un reino entero, uno a uno. Todos los sombreros de paja estaban destinados a perderlo todo, sus sueños, sus vidas, sus esperanzas. Desde la niña que robaba mapas para comprar su libertad, hasta el esqueleto que reía para no llorar. Todos ellos caminaban hacia un abismo del que jamás podrían haber salido solos. Zoro habría muerto bajo las órdenes de la marina. Nami habría muerto esclavizada por Arlong, dibujando mapas para su propio verdugo. Usopp habría quedado solo, olvidado, si quien creyera en sus historias. Sanji habría sido forzado a casarse con Purin, usado como moneda de cambio por su familia, y muerto ante la llegada de Big Mom. Chopper habría vivido y muerto aislado, odiado por quienes juró curar. Robin habría sido asesinada por Crocodile, convertida en un peón desechable. Frankie habría sido perseguido por el gobierno mundial, ejecutado por custodiar planos prohibidos. Brook habría desaparecido en la oscuridad de Thriller Bark, devorado por la soledad. Jinbe habría muerto en prisión, encadenado por su honor y olvidado por el mundo. Pero Luffy apareció, un joven que no temía nada, pero lo dio todo por sus amigos. Alguien que no prometía fama ni seguridad, sino libertad. Que no buscaba subordinados, sino compañeros de alma. Luffy no solo los salvó, los hizo vivir, les dio un lugar, un propósito, una familia. Y gracias a ese chico de sombrero de paja, todos ellos, alguna vez rotos, hoy navegan libres. Porque si Luffy no hubiera existido, simplemente no existirían los piratas del sombrero de paja.